muchas gracias por la invitación. Es el segundo año que me toca participar aquí. Soy muy contento de estar aquí con ustedes. Para esta oportunidad voy a hablar de sistemas cognitivos. Para esto mi nombre es César Lepage. Yo trabajo hace 9 años en IBM y exclusivamente trabajo en la unidad de servidores Linux, en el cual todo nuestro negocio se trata de sistemas de computación con sistemas de código abierto o software de código abierto. Y nos dedicamos todo el día a pensar cómo vamos a hacer que estas cargas corran mejor en nuestros sistemas y a diseñarlos de esa manera. El día de hoy les voy a hablar de sistemas cognitivos. Entonces, para comenzar, quiero explicarles qué son sistemas cognitivos para nosotros. Un sistema cognitivo, digamos, lo llamamos la tercera generación de computación, pasando por la computación tabulada y la computación programable, donde los sistemas básicamente pueden resolver problemas diferentes que no podíamos resolver en el pasado. Los sistemas programables son muy buenos, por ejemplo, para resolver un batch de computación, para resolver un problema matemático, pero no son buenos, por ejemplo, para reconocer imágenes o reconocer patrones entre múltiples variables. Entonces, lo que venimos a hacer con sistemas cognitivos son sistemas que básicamente piensan como un humano, tratan de modelarlo a través de un algoritmo y pueden dar resolución a problemas que en el pasado no se podían hacer. Por ejemplo, reconocimiento de imágenes, por ejemplo, los carros que se manejan solos, y eso es lo que debería yo hablarles de la computación cognitiva. Nosotros fuimos los primeros que comenzamos a hablar de eso con nuestros clientes, con Watson. Desde el 2011 venimos diseñando sistemas con la introducción de Watson, y el día de hoy, por ejemplo, la semana pasada acabamos de firmar un acuerdo con el MIT por $240 millones para que los estudiantes y los profesores desarrollen en conjunto con IBM nuevos sistemas y nuevos algoritmos para hacer cada vez más efectivo el desarrollo de estos sistemas. Entonces, la cantidad de esfuerzo que pone IBM para el desarrollo de esas tecnologías es enorme, y con ustedes quería compartir un poco, algo del contenido de esto que venimos desarrollando ya hace varios años. Para esto quería dejarles un mensaje importante, y es, parte de lo que viene con la computación cognitiva, ¿no? Las empresas no salen del negocio por hacer, lo mismo, hacer lo mismo mucho tiempo, sino por no innovar, ¿ok? Perdón, las empresas desaparecen por hacer las cosas mal, sino por hacer las cosas lo mismo mucho tiempo, ¿ok? Y aquí les pongo el ejemplo de Kodak, ¿no? ¿Qué pasaba con Kodak? Kodak durante mucho tiempo fue el líder, haciendo rollos fotográficos, y nunca vio venir la siguiente tecnología que iba a reemplazar lo que ellos hicieron bien por mucho tiempo. Y por esa falta de innovación es que tuvieron un problema al momento en que salieron esas nuevas tecnologías que los sacaron del negocio. Eso mismo que le pasó a Kodak puede pasar con cualquiera de nuestros negocios si nos rehusamos a entender la innovación o ver qué podemos hacer en nuestros negocios para ser disruptivos. Por ejemplo, si yo soy un banco y sigo pensando que al abrir más agencias voy a tener más clientes, probablemente no esté viendo que hoy día mis clientes piensan que lo más importante es tener una plataforma digital sobre la cual yo quiero hacer todas las transacciones posibles. Y les voy a dar un ejemplo de qué sucede el día de hoy. Ya nadie compra CDs, ya nadie compra cassettes para escuchar música, ¿cierto? A ver, ¿quién de ustedes utiliza Spotify? ¿Alguno? A ver, levante la mano. Casi todos, ¿no? Bien. ¿Cuál es el éxito de Spotify? El éxito es que a través de una plataforma en la cual yo tengo un gran contenido de media o de música, Spotify hace análisis, por ejemplo, de tu perfil de usuario. Y va haciendo análisis de tu perfil de usuario a medida que tú vas grabando música, ¿cierto? Y ese perfil lo va cruzando con gente que ha hecho lo mismo, ¿no? Guardó la misma música en una lista y, va cruzando los perfiles para ver comparativamente qué es lo que escuchan cada uno y qué te podría gustar. Y, sobre eso hace un análisis, ¿no? En el cual tiene mucha tecnología. Sobre esto hacen análisis de data no estructurada como Machine Learning, Big Data y Analytics. Y, de hecho, Hadoop es el segundo clúster más grande Spotify tiene el segundo clúster más grande de Hadoop del mundo para poder hacer este tipo de análisis para ustedes, usuarios finales, que son usuarios de tecnología cognitiva. ¿Okay? Entonces, el día de hoy ya no es algo en el cual decimos que la computación cognitiva va a llegar en algún momento a los usuarios finales, sino es algo que ya tenemos introducido en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan Netflix utiliza un algoritmo para poder predecir con un determinado grado de confianza qué película o qué serie les podría gustar de acuerdo al perfil que ya le trazó a cada uno. Ese problema, o cómo soluciono, ese escenario, es diferente a la computación tradicional que, es buena para hacer matemáticas, pero no buena para hacer relaciones entre las cosas. Y esta es la importancia de los sistemas cognitivos al día de hoy.
¿Cuánto está invirtiendo IBM en la adopción de tecnología de código abierto en nuestros sistemas, digamos, en nuestros sistemas de procesamiento? Es $1 billón. $1 billón para hacer los mejores en procesamiento de data, digamos, de base de datos abiertas, base de datos non-SQL, Machine Learning, Deep Learning, Hadoop, Spark y todas las tecnologías de las cuales hablamos al día de hoy, que muchas de ellas son de código abierto y son, digamos, están adoptadas en las empresas básicamente como un estándar. ¿Cuánto es $1 billón para entrar en perspectiva, no? Bueno, si comparamos cuánto es $1 billón, es 4 veces más de lo que cuesta el jugador más caro o el pase más caro de la historia en el fútbol, que fue Neymar hace, digamos, unos meses, ¿no? Entonces, es muchísimo dinero y esfuerzo el cual ponemos para adoptar esos nuevos sistemas. Entonces, el objetivo de nuestra compañía es tener la mejor plataforma para los datos, ya sean datos estructurados, datos no estructurados para resolver otro tipo de problemas o, por ejemplo, inteligencia artificial. Y es lo que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, para hacer eso y para tener, digamos, el mejor resultado en, digamos, en este análisis de bases de datos, inteligencia artificial, nosotros tenemos que hacer una inversión grande que va más allá de solamente adoptar nuestros sistemas para poder correr en sistemas de código abierto como Linux, sino, por ejemplo, a nivel de procesamiento, fuimos los primeros en poder desarrollar un procesador a 5 nanómetros. 5 nanómetros quiere decir el espacio que existe entre transistor y transistor. A medida que yo pueda poner más transistores en un chip, voy a tener más potencia de cómputo. Nosotros como IBM fuimos el primero en desarrollar un chip de 5 nanómetros, por lo cual podemos garantizar que en los próximos 10 años tenemos tecnología para poder hacer la siguiente generación de procesadores que el mercado va a necesitar y poder cubrir la demanda que se viene en los próximos años. Para tratar de entrar a, digamos, hacer una referencia, porque, o sea, 5 nanómetros de por sí no me dice mucho, un átomo tiene 0.2 nanómetros, con lo cual es más o menos, digamos, 20 o 25 veces el tamaño de un átomo, lo cual es muy pequeño. Y si lo comparo, por ejemplo, con el tamaño, con el diámetro de un glóbulo rojo, son 20.000 veces más pequeño, y nadie puede ver un glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, lo importante de esto es que la tecnología va avanzando, nosotros somos los primeros que llegamos en este escenario y tenemos tecnología para los próximos 10 años poder seguir proveyendo la capacidad de computación que nuestros clientes van a necesitar, tanto para sistemas transaccionales como para los sistemas cognitivos. ¿Okay? ¿Cuál es lo importante aquí, no? Que es que cada vez es más difícil poder duplicar la capacidad de cómputo cada 12 meses, que digamos es la ley de Moore. Y no somos los únicos que lo decimos, sino, por ejemplo, aquí hay una referencia a un artículo, una entrevista que hicieron al CEO de Intel, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez es más difícil porque hay un límite físico en la cantidad de transistores que yo puedo meter dentro de un chip. Y achicando, digamos, achicando la cartografía del procesador o cada vez poner más transistores en un chip, se va volviendo más difícil. Entonces tengo que empezar a utilizar otras técnicas que no son las técnicas tradicionales para poder yo ir aumentando la capacidad de cómputo que los sistemas del día de hoy demandan para poder cubrir los problemas del día de hoy. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos nosotros como IBM? Bueno, nosotros abrimos el código del procesador Power, hicimos una fundación que se llama el Open Power, en el cual inicialmente fuimos 5 miembros. ¿Okay? El primer miembro era IBM, por supuesto, abriendo el desarrollo del procesador Power, el segundo era NVIDIA, el tercero era Google y habían 2 proveedores más, uno llamado TIAN, que es un proveedor de placas de computación, y el otro es Mellanox, que es un proveedor de intercomunicación. Y el objetivo de nosotros con esta fundación era desarrollar sistemas con una plataforma de hardware abierta. Estando en el Red Hat Forum, yo creo que ustedes entienden que en la colaboración se gana bastante más de lo que se gana cada uno haciendo un esfuerzo independiente. Y eso que hacemos nosotros para el software de código abierto es lo que empezamos a querer implantar en nuestra plataforma. IBM reconoce que para hacer un desarrollo rápido y digamos a la medida que el mercado lo necesita abrir el desarrollo del código del procesador en el cual no sea solamente nosotros haciendo el desarrollo de ello, sino que múltiples empresas pueden empezar a colaborar para la resolución de los problemas en la medida que el mundo lo necesita el día de hoy. Entonces, el objetivo de esto es encontrar respuestas a cómo vamos a continuar con la ley de Moore o cómo vamos a continuar entregando la capacidad de cómputo que los sistemas del día de hoy necesitan, con el reto de que cada vez achicar los transistores es más complicado. Entonces, para esto creamos un ecosistema en el cual empezamos a desarrollar equipos y empezó a nacer el concepto que nosotros llamamos computación acelerada. Es que a través de otros dispositivos como GPUs
en combinación con CPUs, podemos resolver problemas de una manera dramáticamente diferente, con resultados que son realmente emocionantes por, digamos, la capacidad de reducción en tiempos de respuesta digamos, el tipo de problemas que podemos resolver que antes no se podían hacer, y de esa manera entregamos la capacidad de cómputo que los sistemas del día de hoy necesitan. Por ejemplo, ¿qué hizo Google con el Open Power, ¿no? Google empezó a desarrollar código que puede correr tanto sobre plataforma Power como x86. Y al día de hoy, cuando ellos desarrollan un programa, correrlo en Power como correrlo en x86 es simplemente un flag. Ellos dicen, voy a compilar el código para Power o lo voy a compilar en x86. Y esto es producto del esfuerzo que venimos haciendo hace meses o hace años para poder, digamos, desarrollar el código que cada vez sea más fácil de portar. Digamos, al día de hoy la versión de Red Hat que corre sobre Power como x86 es la misma, simplemente está compilado de una manera diferente para aprovechar mejor los recursos del pasado, los recursos del procesador, pero ya no es lo mismo que en el pasado, que existía una versión de Red Hat para Power, una versión de Red Hat con Intel. El día de hoy es la misma versión, simplemente compilada de manera diferente para que ustedes puedan aprovechar los recursos que están atrás, pero digamos, la portabilidad de la aplicación es mucho más sencilla. Y digamos, eso se demuestra con casos prácticos como el de Google. Y al día de hoy el ecosistema del Open Power es bastante más grande, digamos, de esos 5 miembros que nacieron en el 2013. El día de hoy son más de 300 miembros en 30 países y 6 continentes, todos desarrollando tecnología sobre procesadores Power, y la diferencia es que ellos pueden intervenir en el desarrollo o pueden intervenir en, digamos, los componentes que ponen para conectarlos y de esa manera hacer computación acelerada o conseguir un resultado diferente que de otra manera no podrían hacer. Y esto es lo importante del desarrollo colaborativo que nosotros hacemos sobre nuestra plataforma, y es lo que marca la diferencia, en lo cual nosotros creemos que en los próximos años es lo que van a necesitar. Hablando de Red Hat puntualmente, la relación con Red Hat es muy importante y no es de ahora que, digamos, todo el mundo sabe que los sistemas de código abierto digamos, son adoptados ya casi como un estándar en las organizaciones, sino que hace 19 años venimos trabajando con Red Hat en el desarrollo de sistemas que corran en nuestra plataforma. No es de ahora, tenemos 19 años trabajando juntos. De hecho, Red Hat tiene el partnership más alto del Open Power, o sea, tiene, digamos, la categoría Platinum, que son muy pocos, son solamente de los 300, son 8 miembros Platinum, porque nosotros venimos desarrollando sistemas de manera conjunta para sacarles el mejor provecho en tecnología abierta. Y, digamos, eso es lo importante de la relación que tenemos con ellos. Sobre, digamos, sobre qué aplicaciones venimos trabajando para optimizar en Power, bueno, les puedo hablar casi que de cualquier alternativa de software de código abierto. Realmente el día de hoy corre en Power, ¿no? Hablando de Hadoop para análisis de data no estructurada, Hortonworks particularmente, que es la distribución principal de Hadoop que corre sobre la plataforma equipos Power, en equipos que fueron diseñados especialmente para correr Hadoop. O sea, nosotros tenemos diferentes equipos que son Linux only, son equipos que comienzan, digamos, ya no es el Power gigante que comienza en, digamos, $50,000, $100,000, sino que al día de hoy tenemos equipos optimizados para Linux que comienzan en $5,000. Cuando le digo a la gente que ha trabajado hace muchos años en tecnología que existe un Power de $5,000, la verdad que no me creen. Pero es la siguiente generación de equipos. Venimos desarrollando estos equipos de manera abierta y al día de hoy tenemos estos resultados en el cual tenemos equipos que son diseñados específicamente para cargas de trabajo como Hadoop, como bases de datos no estructuradas, bases de datos SQL, HPC, y optimizados para hacerlo de esa manera. Entonces vamos a ver, digamos, un desarrollo colaborativo muy importante con bases de datos como MongoDB, EnterpriseDB, digamos, software de MapReduce para hacer análisis de data no estructurada como Hadoop, y también van a haber tecnología como KVM Docker que corre al día de hoy sobre la plataforma Power. Los que conocen de Power, han trabajado antes, saben que nosotros siempre hemos tenido un virtualizador que es Power VM. El día de hoy ustedes pueden utilizar también el virtualizador de la distribución de Linux que ustedes deseen, que, digamos, en este caso es KVM. Entonces, esto es parte del desarrollo conjunto que venimos haciendo y parte de lo que el mundo necesita el día de hoy. Necesitamos código abierto, necesitamos un desarrollo colaborativo y de esa manera brindar la innovación a la velocidad que lo necesita el mundo. ¿Ok? Y aquí empiezo a hablar un poco digamos, en sí, cuál es la diferencia de
correr estas cargas de trabajo en Power versus correrlas sobre otro tipo de plataformas, ¿no? Entonces, es muy importante la relación que tiene el software con el hardware de esta manera, porque nosotros trabajamos muy de la mano con la gente que está detrás de la aplicación, ¿no? Entonces, existen muchas reuniones entre el team de desarrollo de IBM y el tipo, por ejemplo, que está desarrollando en Hortonworks para poder intercambiar no solamente código, sino cuál es la mejor manera en la cual yo puedo correr tu software dentro de mi hardware y qué cambios tengo que hacer. Y empiezan aquí a hablar, digamos, IBM de garantías de performance frente a servidores de la competencia. Y aquí es donde empiezo a ver la diferencia, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que para cargas de trabajo como Hortonworks existe una garantía de performance en la página web de IBM, que esto es público, en el cual IBM garantiza que bajo ciertas condiciones ustedes van a tener una relación de performance 3:1 si corren un algoritmo de análisis de data no estructurada en Hortonworks versus x86. Porque sabemos que le sacamos más performance a cada equipo. Lo mismo sucede para Enterprise DB. Enterprise DB es una base de datos basada en Postgres, el cual usualmente reemplaza bases de datos propietarias por una base de datos de código abierto por una fracción del costo. Y MongoDB no es una base de datos estructurada, es una base de datos no estructurada, es una base de datos documental que es muy buena, por ejemplo, para hacer trabajos de vista 360 de un cliente, en el cual yo saco datos de muchos repositorios y los junto en una sola planilla en el cual puedo hacer un análisis completo. ¿Alguien ha tenido un problema cuando llama al call center, en el cual se quedan 1 hora, 30 minutos esperando que le respondan y el tipo no sabe qué servicio tienes contratado? Eso es porque el que está detrás en el call center tiene que consultar muchos sistemas y empezar a cruzarlos manualmente para poder empezar a ver qué servicios tienes y qué ofrecerte para ver cómo resuelve tu problema. MongoDB permite en una misma base de datos consolidar múltiples fuentes de datos y de esa manera el tipo tiene una sola visión del cliente y resolver un problema muy complicado de una manera muy sencilla, con un software de código abierto también. Regresando al tema de inteligencia artificial, a través de los años nosotros hemos desarrollado programas, los cuales básicamente programaba para tener un resultado determinado. Entonces, de antemano yo tenía que decirle al sistema qué tenía que hacer, cómo lo iba a hacer, y de esa manera iba a tener un resultado determinado. Pero yo le tenía que decir de antemano cómo lo tiene que hacer. Los sistemas cognitivos son diferentes, y básicamente lo que yo hago es le presento la información, y sobre esa información él va a sacar una conclusión, o el algoritmo va a sacar una conclusión, y luego evalúo el resultado y vuelvo a analizar el modelo, lo vuelvo a fidear de data, y de esa manera va aprendiendo y se va haciendo más preciso. A través de la exposición de data, yo voy a poner un sistema que va a ir aprendiendo o se va haciendo más inteligente para que la siguiente toma de decisiones sea bastante más acertada. Y básicamente le enseñamos a pensar como le enseñamos a pensar a un niño, ¿no? Entonces, los que tienen hijos acá, que me imagino que deben ser muchos, ¿se acuerdan cómo le enseñaron a un niño que era una bicicleta, no? Básicamente le enseñas, digamos, una foto o le enseñas físicamente que es una bicicleta, va a empezar a reconocer un patrón y poco a poco va a empezar a decir bicicleta cuando reconozca algo que se parece. Y al principio no le va a dar, al principio puede ver un carro y va a decir, bueno, para mí eso es una bicicleta, ¿no? Pero en el tiempo, poco a poco, en algún momento te vas a dar cuenta como un día va a decir, papá, esto es una bicicleta. ¿Por qué? Porque a través de la exposición y la experiencia fue afinando los conceptos en su cabeza y finalmente llega a una conclusión sacando determinados patrones en base a lo que ve. Y eso es básicamente la misma forma en la cual nosotros le enseñamos a los sistemas cognitivos cómo afinar un algoritmo y cómo pensar. Entonces, básicamente lo que hace es para el niño cuando interpreta en su cabeza que es una bicicleta, reconoce patrones, reconoce que es una rueda, reconoce que es un timón y bueno, se lo presentas de diferentes maneras porque una bicicleta, bueno, la ves por ejemplo de frente, la ves del costado, la ves en diferentes maneras y finalmente todos nosotros sabemos reconocer que es una bicicleta. Pero lo sabemos hacer porque nosotros a través de la experiencia, a través de muchas veces que hemos repetido este proceso, sabemos identificar cuáles son los factores que llevan a hacer que un determinado objeto lo sea. Y eso es de la misma manera que nosotros explicamos a los sistemas de computación cognitivo cómo reconocer diferentes patrones. Y eso mismo que hablamos en un ejemplo muy simple, como reconocer que es una bicicleta, lo utilizamos en diferentes algoritmos como para, por ejemplo, reconocer en una tomografía el potencial de que una imagen podamos interpretar que hay un tumor. En medicina podemos interpretar, analizando imágenes, que bajo cierto comportamiento sabemos que el potencial de que haya un tumor o haya cáncer al cerebro, por ejemplo, sea alto. También podemos reconocer imágenes, por ejemplo, como las placas de los autos, cuando van pasando a través del tránsito para saber
digamos, si está pasando por un peaje o no y reconocerlo de manera automática. Lo podemos hacer de manera predictiva también, de manera predictiva para cuando estés tipeando en tu celular sepa más o menos predictivamente qué tienes que escribir y te sugiera cosas para empezar a tipear de manera más rápida. Y lo hace Netflix también predictivamente para saber, de acuerdo a tu perfil perfil de usuario, qué contenido te puede gustar. Y eso son la diferencia entre los problemas tradicionales de la computación programática con la computación cognitiva que el día de hoy somos capaces de resolver. Hablando de computación acelerada, que era lo que les decía hace unos slides, digamos hace 5 o 6 minutos, hablamos del Open Power y hablamos del desarrollo, por ejemplo, o el partnership con NVIDIA. Lo que sucede con la computación cognitiva es que se beneficia de una manera muy alta de paralelizar tareas o cruzar miles de variables. Entonces, para cruzar miles de variables, un procesador o digamos una tarea secuencial probablemente no sea la que me dé el mejor resultado, porque esa es muy buena para resolver problemas matemáticos pesados, pero no es muy buena para paralelizar de forma masiva. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es, adoptamos en conjunto con procesadores tradicionales, procesadores de NVIDIA que son GPUs. Los GPUs tienen, por ejemplo, acá hablamos de 1500 cores, pero las tarjetas que utilizamos en los procesadores de nuestros servidores para HPC y Cognitive Computing tienen 3500 cores cada uno. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una comparación entre hacer una pintura con un solo, digamos, con un solo punto por punto o hacerlo, digamos, de manera paralela con 1500 tubos, la diferencia es radical y es lo que vemos aquí en este slide, ¿no? Esto es, digamos, un video que hicieron los Mythbusters para tratar de demostrar o tratar de enseñar cuál es el impacto que haría, por ejemplo, la paralelización en la computación cognitiva. Y hablándole un ejemplo real, digamos, en un algoritmo de reconocimiento de imágenes, yo con procesadores tradicionales, por ejemplo, podría reconocer hasta 5 imágenes por segundo. Un sistema, digamos, tradicional de 2 sockets, ¿no? Pero si yo utilizara la computación acelerada, combinando los procesadores tradicionales con procesadores GPU, podría analizar hasta 319 imágenes por segundo. Y esto es una diferencia muy grande entre un sistema y otro. Y es por eso que nosotros hablamos de computación acelerada, porque el resultado que obtenemos en base a ese trabajo es dramáticamente diferente para sistemas HPC de computación cognitiva y los problemas que vienen digamos, con la siguiente generación de computación. Para eso nosotros tenemos servidores que han sido diseñados especialmente para resolver esos problemas. Y no es solamente el servidor, es, digamos, todo el paquete de software que viene en conjunto con ese servidor que se llama Power AI. Power AI te va a ayudar para el desarrollo de todo el ciclo de inteligencia artificial o procesamiento cognitivo, desde la instalación predefinida de paquetes hasta, digamos, la implementación o reconocimiento de imágenes al momento que desarrollas sobre un framework de inteligencia artificial. Y todo esto hecho en un hardware especialmente diseñado digamos, en un ambiente colaborativo en conjunto con nuestros partners del Open Power, en el cual sobre estos servidores diseñamos algo llamado NVLink. NVLink es una conexión de alta velocidad que existe entre los procesadores GPUs y el procesador Power. Y es una tecnología que desarrollamos de manera exclusiva junto con Intel para hacer que la comunicación entre los componentes del hardware sea la más rápida posible. Eso me va a permitir que el análisis de computación cognitiva en nuestra plataforma sea mucho más rápido del que puede hacer en cualquier otra plataforma, porque es el hardware construido de manera más balanceada con los, digamos, buses de I/O más rápidos del mercado. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo, cuál es la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema desarrollado sobre computación GPU. Exxon, digamos, es una empresa de hidrocarburos y corrió un análisis, digamos, un análisis de celdas, que analiza diferentes patrones, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de un pozo petrolero, digamos, cómo está la tierra, cómo está el ambiente, la presión, y digamos, le llama una celda a cualquiera de estos parámetros, en el cual ellos simulan cómo deberían hacer, digamos, la excavación o el tratamiento digamos, de ese repositorio para poder ver qué van a hacer o cómo lo deberían explotar en los siguientes 45 años. Entonces ellos publicaron como un gran resultado en febrero que habían hecho un análisis sobre un clúster de 716.000 cores en el cual ellos pudieron correr 1 billón de celdas o pudieron analizar 1 billón de celdas. Entonces nosotros en conjunto con una empresa que no era Exxon corrimos un análisis similar
y lo hicimos sobre 30 servidores Power, cada uno con 2 procesadores y cada uno con 2 tarjetas GPUs. Ese análisis, en lugar de 20 horas, demoró 2 horas y lo hicimos en una fracción del costo y en una fracción del espacio. Si ustedes ven, 716.000 cores entraban en la mitad de una cancha de fútbol americano. Esto lo hicimos nosotros en 2 racks, por una fracción del costo. ¿Por qué? Porque la manera en que tenemos de tratar esto es diferente. Es una diferente manera de resolverlo. Y lo podemos aplicar, para la computación cognitiva lo podemos aplicar en diferentes, digamos, diferentes aplicaciones. En retail, por ejemplo, lo utilizamos para poder reconocer los patrones de los bloggers que postean diferentes posts en las redes sociales y analizar, por ejemplo, cuáles son las tendencias que ellos imponen como moda para poder después adoptarlo en retail y que nuestros clientes puedan saber o saber de antemano qué podemos ofrecer con una mayor probabilidad de éxito. Lo hacemos también, por ejemplo, para las empresas que quisieran analizar, es un caso para una empresa que, digamos, es una empresa agropecuaria que es productora de cacao, analiza, por ejemplo, tomando fotos de los árboles, cuál es la producción que va a tener una semana a otra. ¿Sí? Ya no es un proceso artesanal, sino es un proceso que yo puedo industrializar, automatizar a través del análisis de imágenes. Reconoce cuáles son las frutas, reconoce más o menos cuál está madura y de esa manera puedo predecir cuál va a ser el tamaño de mi producción. Y por ejemplo, esta es una empresa, ya para terminar, la cual es una empresa eléctrica de Corea que tiene 40.000 postes de electricidad. ¿Se imaginan lo que es hacer el mantenimiento de 40.000 postes de electricidad, teniendo gente, distribuyendo gente por todo el país y haciendo un trabajo que encima es muy peligroso porque estás trabajando con electricidad en alta tensión? Entonces, a través del análisis con drones, los drones tomaban fotos, empezaron a hacer que en lugar de una persona vayan drones y empiecen a tomar fotos de las instalaciones o de cada antena y después esas fotos se analizaban con un sistema cognitivo el cual podía analizar o entender dónde había una falla y dónde no había. Entonces, de esa manera lo que hicimos es reducir en 90% el tiempo de inspección, aumentar las inspecciones 10 veces y reducir la tasa de incidentes que tenía la gente que hacía ese proceso de manera importante. Eso era lo que tenía para el día de hoy. Les agradezco la invitación este año nuevamente. Muchas gracias.